Y para ello, permítame compartir con ustedes esta imagen. Ahí es donde en realidad nos quedamos, pero me agradaría mucho más ir acá. Ajá. Recuerden que estábamos hablando de la división del reino, ¿sí? Con una parte hacia el norte, ¿no? La que sería conocida como Israel, y la otra parte hacia el sur, conocida también como Judá. Cuando hablamos de Judá, los reyes de Judá eran descendientes de David, ¿no? De la familia de David, de la tribu de Judá también. Mientras que los del norte, en realidad, ellos jalaban a quien era más fuerte, ¿no? O el que era más fuerte se ponía en el trono en muchos casos. Leía algo antes de hablar más de lo que sería la cautividad o el cautiverio, pero leía algo por ejemplo, hay aquí un pequeño párrafo que habla de relaciones entre los reinos, ¿no? Tanto el del norte como el del sur. Dice que la relación entre estas monarquías variaba, ¿no? De tiempo en tiempo. Eh, por lo menos en los primeros 60 años, ¿sí? Siempre sí, existían pleitos, guerras entre ellos. ¿Por qué razón? Porque en alguna forma quien se separa es el reino del norte. Entonces, Judá todavía tenía ese deseo de a la fuerza, ¿no? Traer al reino del norte, ¿no? O atraer al reino del norte. A pesar de que el reino del norte se piensa que quizás haya sido 3 o 4 veces más grande que el reino del sur. Sin embargo, el Reino del Sur tenía la capital, pues Jerusalén, ¿no? Que era muy significativo y en esa capital estaba, o se construyó el templo. Entonces eso era muy, muy fuerte. El Reino del Norte era más poderoso en sí, políticamente hablando, territorialmente hablando, militarmente hablando. Y sin embargo, religiosamente hablando, el reino del sur era más fuerte. Y siendo Israel una nación de por sí, llamémosla religiosa, entonces eso pesaba, ¿no? Eso pesaba entre ellos. Entonces, en esos primeros 60 años se piensa que siempre hubo batallas entre ellos, tratando Judá de convencer al norte de que deberían estar unidos. También ya con el tiempo comenzaron a casarse entre los dos reinos, ¿no? La gente entre los dos reinos. Entonces eso también como que trajo algo de paz, no que necesariamente era correcto, pero era lo que pasaba, ¿no? Entonces trajo algo de paz. Sin embargo, no duró mucho eso, siempre ha existido, ¿no? Ese pleito entre ambos lugares. Habíamos hablado que la capital de Israel era Samaria, no en un inicio, sino tiempo después, y que fue Onri, el sexto rey, si usted presta atención acá ¿no? a esta tabla, el que llegó a construir Samaria como la capital del Reino del Norte. Sin embargo, y también hemos dicho que anteriormente o después, Samaria no solo fue una ciudad, sino llegó a ser una región, ¿no? En el tiempo de Cristo, sobre todo. Mientras que en el reino del sur tenía pues como capital a Jerusalén. ¿Sí? Aquí está capital Jerusalén. La diferencia, si usted presta atención acá en esta parte, es que en el reino del norte hubo 19 reyes,
similar en el Reino del Sur en realidad, pero de 9 familias diferentes o dinastías distintas. El Reino del Norte duró por aproximadamente 250 años. ¿Sí? En el año 722 es lo que se piensa, acá dice 721, bueno, 721, 722. Asiria lleva cautiva a, a Israel. Israel desde un inicio, o sí, o el Reino del Norte, desde un inicio se dedicó a la idolatría, se dedicó a adorar y a adoptar también esos dioses falsos de las naciones cercanas, ¿no? Entonces es por esas razones que Dios los envía a al cautiverio, ¿no? Con los asirios que venían del norte, por cierto. Mientras que en el reino del sur, aquí también vemos que hubo 19 reyes y una reina, hemos hablado de ello, todos esos sí de la dinastía de David. Sí, todos los reyes eran de la dinastía de David, los reyes, los varones, no necesariamente ella. Eh, y mire usted aquí la gran diferencia, ¿sí? Mientras que Israel o el reino del norte duró aproximadamente 250 años, ¿sí? Aproximadamente el Reino del Sur dura 400 años. Perdón, el templo es destruido y fue Nabucodonosor y Babilonia quienes hicieron eso, arrasó con el templo, pero también se llevó a toda la gente la gente noble de Judá hacia, ¿no? hacia Babilonia y dejó en la tierra de Judá a lo peor que pudo haberse dejado en esa tierra. Se llevó lo mejor y dejó, digamos, lo peor. Pero aquí hay algo que me agradaría nosotros pudiésemos tener presente y también estudiar en ello, es el hecho de que Babilonia, ¿sí? lleva a cautivo al reino del sur, esto es a Judá, por 70 años. Y lo que casualmente quería yo que en esta clase siguiente estudiemos es, leamos, es el por qué esos 70, o sea, por qué los 70 años. Simplemente es un número divino, simplemente se le cruzó ese número a Dios. ¿Por qué razón es que fueron esos 70 años? Entonces, eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Quizás ustedes algunos ya lo saben y en buena hora lo hemos estudiado, en realidad hemos estudiado lo que vamos a ver en algún momento, me acuerdo que fue un miércoles por la noche durante el tiempo de la pandemia, en los estudios que teníamos. Entonces vamos a ver ello y si usted tiene alguna consulta, alguna pregunta, lo puede hacer antes de introducirnos a este pequeño estudio. ¿Alguna pregunta en cuanto a los reinos de Israel y de Judá? ¿Alguien? Si tuviese alguna pregunta. Ok, entonces vamos a compartir también pantalla con ustedes. Y ahí es que lo vamos a ver o plantear. Hasta ahora encontré una pregunta de esta reina Atalía, creo que es. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué se habla de ella en la Biblia? Porque normalmente son reyes, Ujú, aunque ujú, también hubo una reina de Saba, ¿no? ujú. Ah, Pero no. en cuanto a esta reina, sí, déjame ver aquí este libro. Básicamente ella usurpó el reino. Estamos hablando del reino del norte, ¿no? Básicamente ella usurpó ese reino y
y entiéndase que, ¿Es del ah, sur? no, del sur, cierto, del sur, disculpa. Sí, la reina del sur. Pero sí, ella lo usurpó, sin embargo, ella en realidad era hija de un rey del norte, que se casó con un rey y así es que rey del sur y que así fue que comenzó a causar dificultades y problemas. Pero el nieto, me parece, de ella fue el que merecía el reino y como que se le dio el reino a él, ¿no? Así que sí, eso es lo que ocurrió con esta mujer, ¿no? Ah, no duró necesariamente mucho y definitivamente sus generaciones o su descendencia no heredó el reino, sino que lo que pasó es que ella usurpó, pero mm, claro, podemos decir, una persona se ocupó de que exista un verdadero heredero. En realidad fue Dios, ¿no? Fue Dios, en razón a la promesa que Dios hizo a David: tu reino no tendrá fin. Así que eso es lo que pasó con ella, ¿no? Ujú. ¿Algo más o alguien más? Algo más. Ok, entonces el estudio que tuvimos fue: ¿robará el hombre a Dios? ¿No? Y claro, con Dios con minúsculas, porque al Dios eterno nadie le puede robar. Malaquías, casualmente, aquí en el capítulo 3 versículos del 6 al 12 él menciona: porque yo Jehová no cambio, ¿no? Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Ah, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta son vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pues puede leer el resto también. Sin embargo, permítame ir hacia acá. Ya. Muchas veces pues nos pensamos muy listos, aún con Dios mismo, ¿sí? Otras veces pensamos que Dios se olvida las cosas con el tiempo, ¿no? O sea, para nosotros el tiempo es la medicina para olvidar, ¿no? Para nosotros los seres humanos. Pero entiéndase, no para Dios, ¿sí? Ah, y Gálatas capítulo 6 versículo 7 nos enseña y nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces seguimos nosotros con esa pregunta de por qué esos 70 años. Simplemente con estos versículos en esta diapositiva, entiéndase, a Dios no se le puede mentir, no se le puede engañar, no se le puede robar. Dios siempre está al pendiente absolutamente de todo. ¿Sí? No puede olvidar las cosas. Entonces, la cautividad judía de Judá, recuerden, ya se había dado lo de eh, la cautividad o el cautiverio del reino del norte, esto es Israel, en el año 722. ¿Sí? Simplemente como para que nosotros mantengamos la historia dentro de lo que debería ser los tiempos también. El éxodo, sí, más o menos ocurre en el año 1450 antes de Cristo. Que tenga pendiente ese número, ¿sí? Repito, el éxodo toma lugar más o menos, el éxodo, esto es Israel saliendo de Egipto, ¿no? Israel, me refiero a la familia de Jacob. Entonces, eso ocurre en el año 1450.
Luego la conquista, ¿sí? Esto es Israel ya entrando en la tierra de Canaán, ¿sí? 1410, porque recuerda, estuvo 40 años en el desierto. Y con ello, sobre todo después del tiempo de los jueces y todo eso, Israel es un reino unido, ¿no? 12 tribus durante el reinado de Saúl, que sabemos que eso es lo que lamentablemente Israel pidió. Israel llegó a pedir un rey que vaya delante de nosotros como las otras naciones, ¿no? Y la pregunta es, ¿de dónde aprendió eso? Bueno, de las naciones que estaban ahí a su alrededor, ¿sí? Que tenían sus reyes, a pesar de que Dios les había dicho, oye, mire, ustedes entren, o una vez que entren, ustedes voten a todas las naciones, no hagan las cosas como ellos las hacen, pero muchas veces nosotros dejamos que el ojo humano venza, ¿sí? Al ser espiritual en nosotros. Y en lugar de hacer caso a lo que Dios dice, queremos nosotros simplemente complacer a la carne. ¿Sí? Entonces, ellos, Israel, fueron Reino Unido durante Saúl, durante David y también Salomón. Sí, ya lo hemos visto eso en la otra gráfica. Cada uno de ellos reinó 40 años. Eh, Dentro de los tres, obviamente, podemos nosotros sacarnos el sombrero ante David, ya que él tuvo un corazón conforme al de Dios y por eso es que Dios hizo una promesa con él, un pacto con él, ¿no? Su reino no iba a tener fin. Ahora, después la división, ¿sí? Como ya lo hemos notado, Israel, las 10 tribus, el reino del norte, Samaria, cautiverio por los asirios en el año 222, perdón, 722. Estoy leyendo al contrario, estoy leyendo como el hebreo. Y Judá, 2 tribus, tanto Judá como Benjamín, conocidos como Reino del Sur, capital Jerusalén, y ellos fueron llevados al cautiverio por Nabucodonosor, Nabucodonosor, así es, ¿no? Rey de Babilonia, y se piensa que eso fue en el año 606. Sin embargo, aquí estoy poniendo Babilonia 606 en razón a que en el 606 comienza el cautiverio. Este cautiverio fue ejecutado en 3 tiempos distintos, en 3 grupos. Generalmente se piensa que fue 10 años de diferencia, aproximadamente pueden ser más o menos, entre cada grupo. ¿Sí? Así que estamos hablando de que en el primer grupo, donde se llevaron todas las riquezas y también la gente noble, hemos hablado de Daniel, por ejemplo, ¿sí? Eso ocurre en el 606. Sí, luego tenemos el 596, que es otro grupo, y en el tercer grupo ya lleva todo lo que tenía que llevar. ¿Sí? Que sería en el año 586. Y siempre usted recuerde, tiene que dar tiempo para aproximadamente, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Así es como es que llegan tanto el reino del norte como el reino del sur hacia lo que es la cautividad. Sin embargo, sí, sin embargo, es más notorio eh, la participación divina en una manera más definida y a la vez calculadora con el pueblo de Judá que con el pueblo de Israel o el reino del norte. ¿Por qué razón? Porque el reino del norte se dio a hacer lo que ellos querían, ¿sí? Ellos
no tuvieron reparo en proclamar que tenían otros dioses, en adorar otros, no tenían reparo. Ellos hacían lo que querían. Sí, es más, ellos no tuvieron derecho a edificarse un templo. Divinamente hablando, ellos no tuvieron derecho, porque Dios dijo a Israel cuando estaba unida, obviamente, les dijo, ustedes adoran donde yo les digo adoren, ¿no? Y sabemos que el templo se construyó en Jerusalén. Sin embargo, nuevamente, sí, a Israel no le importó. Sí, simplemente para evitar que su pueblo retorne hacia Jerusalén, ellos mismos hicieron sus templos, sus edificaciones y también su propio sistema de sacerdocio y adoración. ¿Ok? Entonces, mm, Dios simplemente se cansó, no es que se cansó, ya llegó al punto en que Dios dijo hasta acá nomás, ¿no? Mientras que Judá sí existía, bueno, uno, Jerusalén, dos, el templo y el sacerdocio mismo, entonces sí existía todavía un relativo orden. Que se equivocó Judá muchísimo, claro que sí, también, pero no al punto de el reino del norte, ¿sí? Entonces, con, con, con Judá, la cautividad tiene más enseñanza, ¿sí? Y a la vez también esperanza. ¿Sí? Entienda eso. Repito, no solo la enseñanza, sino también la esperanza. Mire lo que dice acá en Jeremías, capítulo 25, versículos 1 y del 8 hasta el 11. Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, ¿sí? En el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, ¿sí? Eh, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Versículo 8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Nuevamente, ahí está ese número, ¿sí? 70 años. Sí, la pregunta, ¿por qué 70 años? Insisto, quizás algunos de ustedes ya saben el por qué. Estamos nosotros tratando de que la mayoría de los participantes puedan entender ello. Siempre Dios hace las cosas con una razón. Y me agradaría, rapidito, sí, llamar su atención al versículo número 8. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. ¿Sí? Hermanos, eh, oír la palabra de Dios en realidad es cosa seria. Entiendo usted. Necesitamos aprender a oír. Sí, pero que nada me pasa si no la oigo. Ujú, Puede ser. Sin embargo, entiéndase que Dios es un Dios paciente, deseando que nosotros nos arrepentamos y nos volvamos a Él. Pero si es que nosotros no lo hacemos, va a llegar el momento en que Dios dice, oye, hasta aquí nomás, algo va a tener que hacer Dios. Así que no pensemos, hermanos, que si yo sigo haciendo no lo mío o lo contrario a Dios, porque nada me pasa, no significa que siempre vas a tener que ser así. Puede llegar ese momento en que las cosas se pongan serias.
en la vida de uno o más serias si es que nosotros no nos volvemos a Dios. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien? Entonces siguen ahí. O sea, Dios le dijo a Jeremías, ¿no? Que diga al pueblo o lo que iba a pasar con el pueblo y en este aspecto 70 años. Esto, de hecho, se profetizó tiempo antes, ¿sí? Bastante tiempo antes de que ocurra, definitivamente, sí, con Isaías, no recuerdo ya cuándo es que Isaías profetiza, pero ya mucho tiempo antes es que ocurre esto. O quisiera decir 200 años. Puede ser que esté en lo acertado, sin embargo, tendría que confirmarlo, ¿sí? Ese tiempo en que ya se estaba profetizando ello respecto a Judá, ¿no? Repito, de Israel o del Reino del Norte, sí se había profetizado también, pero no hay tanto detalle como en lo de el Reino del Sur. Muy bien. Entiéndase lo siguiente, ¿sí? Que según lo que se nos dice en Levítico, acá en Levítico, Levítico capítulo 25 del 1 al 7, dice, Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, hablando de Canaán, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no la segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Entienda esto, ¿sí? O sea, la idea era 6 años, trabaja en la tierra, el séptimo le dan descanso. Por ahí, pienso que, pienso que muchas veces nosotros, cierto, nos afanamos tanto en lograr lo que queremos y pensamos que tenemos como que exprimir la naranja o limón lo más que podamos, ¿no? Para que salga todititito, ¿no? Y también a veces hacemos eso con nuestras vidas, con nuestros horarios, con nuestros esfuerzos, ¿no? Pensamos que tenemos que exprimir todo eso porque uno nunca sabe, quizás llegue a faltar, ¿no? Algún momento, o siempre porque queremos más y queremos más y queremos más. Y entiéndase, la idea es que aprendamos a depender de Dios. No piense que era fácil en un inicio, sobre todo para Israel, el trabajar hasta el sexto año y después dejar de trabajar el séptimo. Porque siempre uno se iba por lo menos a pensar, ¿no? ¿Y qué si no produces? ¿Eh? Pero Dios les demostró que sí, Él era fiel. Sí, Dios les demostró, hermanos, Dios es fiel. Sí, entienda, aprendamos a escucharle a Él más que a nosotros mismos. Entonces, ahí está el séptimo año, descanso. Sí, séptimo año, descanso. Pero ¿qué si nos iba un poquito mal en los años anteriores? ¿Podíamos hacer? No, la idea era descanso. El séptimo año. Ahora es más en cuanto a lo que se refiere a la agricultura, mientras más ¿qué sería? Cosechas se piensa que es mejor, ¿no? Y por eso es que se utiliza pues pesticidas y todas esas cosas para que se produzca más. Pero la tierra se va debilitando. Sí, entiendo ustedes. La tierra se va debilitando. Pero olvídese ahorita por ejemplo, ¿no? Si alguien en el Congreso diga, oye, miren, ¿qué tal si es que buscamos un decreto, una ley donde se siembre solo 6 años y el séptimo se quede libre, para ver cómo nos va? No, no va a verse muy aceptado eso, ¿sí? Entonces,
Eso es lo que entiendes. Ahora, en el mismo, en el capítulo 26, a partir del versículo 32 acá, en Levítico, dice, asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. ¿Sí? Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. O sea, ¿qué está diciendo acá? Dios le va a dar reposo a la tierra de Israel. Dios le va a dar reposo. Si ustedes no le dan, conforme Dios lo dice, cada 7 años, Dios va a forzar para que la tierra tenga su reposo. ¿Ve? Entonces, dice en el versículo número 34, entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella, y puede leer usted lo que continúa. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Entonces, ya estamos notando, ok. Entonces, el problema con Israel, o uno de los problemas, ¿no? Con Israel es que no dio descanso a la tierra. ¿Cada qué tiempo se debería dar descanso? 7 años. Y es más, aquí dice, ¿no? Oye, si no lo hacen, yo los voy a esparcir a ustedes. Yo los voy a botar. Los voy a dar a la cautividad, que es lo que pasó. Entonces, esto es algo que el pueblo debió conocer, el pueblo debió escuchar, ¿sí? Se dice que Moisés escribió el libro de Levítico alrededor de 1450 a 1410 antes de Cristo. ¿Sí? Por allí, más o menos. Tenga eso presente como referencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, buenas noches. Buenas noches, hermano. Cuando dice acá, y desenvainaré espada en pos de vosotros, ¿qué significa? Que va a venir un pueblo a atacarlos para llevarlos cautivos, ¿no? Se va a venir un pueblo a conquistarlos para llevarlos cautivos. Ya, hermano, gracias. Ujú, ujú. ¿Alguien más o algo más? Y es más, dice al final en el versículo 37, tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podré resistir delante de vuestros enemigos. Bueno, no había forma. ¿Sí? Una vez que Dios decía, listo, la tierra tiene que descansar, nada podían hacer. ¿Sí? Salvo el arrepentirse, pero lamentablemente no lo hacía tampoco. ¿Sí? Ok, vamos entonces con la desobediencia. Esos Vamos, años sí, disculpe, adelante. era muy importante, digo, de que en esos años la tierra descansara de... Claro, claro. Y no solo, o sea, lo importante era que se obedezca sobre todo a Dios, y la tierra era algo valioso para ellos, ¿no? Y para Dios también en este caso. Así que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 19 al 21, dice, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén. Esto es lo que hizo Babilonia. Y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Recuerda que hace rato leímos Jeremías. Hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Así que con eso en mente, sí, vamos nosotros a multiplicar 70 años de cautiverio por 7, que fueron el tiempo que debió Israel dedicar
la tierra a su reposo, ¿no? El séptimo año, el séptimo año, el séptimo año. Nos vamos a multiplicar esos 70 por 7 años, ¿sí? Son 490 años de desobediencia. ¿Sí? O sea, por lo menos 490 años que Israel no había estado dándole lugar al descanso de la tierra. ¿Sí? Y claro, esto sobre todo se cuenta mientras Israel tuvo control de la tierra. ¿Sí? Recuerde cuántos años más o menos duró el reino del norte, perdón, el reino del sur. ¿Recuerdan ustedes? 400. 400 años. Y aquí estamos hablando de 490. ¿Sí? Si le agregamos 90, ¿no? Tenemos 40 años de Salomón, 40 años de David, ahí son 80 y por lo menos 10 años durante Saúl. ¿Qué pasó antes de Saúl? Ah, los jueces. Los jueces, en el tiempo de los jueces, básicamente Israel no tenía control de su tierra. ¿Se da usted cuenta? ¿Sí? Entonces, todo esto comienza más o menos ya a mitad o a finales del reinado de Saúl, donde ya ellos comienzan a tener control de su tierra, pero que lamentablemente no tuvieron en realidad un buen control para Dios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, entonces 70 años de cautiverio por 7, ¿no? Que es los años que se debería de haber dado de reposo, nos lleva a que Israel no se ocupó de dar reposo por 490 años. Ahora entiende esto. En el año 606, antes de Cristo, que ocurrió la cautividad. Y esto también, entiéndase, cuando usted lea libros, quizás más va a encontrar como fecha de la cautividad o el cautiverio el año 586 o 89, por ahí, 87. Que sería ya la estocada, está bien, ¿no? Estocada final de golpear a Jerusalén y llevarlos ya todos hacia Babilonia, ¿no? Estamos nosotros contando esto simplemente como referencia en el 606. ¿Ok? Entonces, 606 más 490 años de desobediencia, estamos hablando de 1096. Por eso decía, ¿no? Más o menos en el tiempo de Saúl. O sea, había pasado un muy buen tiempo, ¿sí? Pero lo que quiero que se vea con estos números es, Dios no se olvidó, si se da cuenta. O sea, la gente quizás sí, la gente habrá dicho, oye, o sea, a ver, vamos a pensar, muy bien, Israel está en control de la tierra. Ah, sí, cierto, guarda ya el séptimo año, ¿no? Le da descanso el séptimo año. Y de pronto deciden, oye, no vamos a darle reposo este año, pero si no lo hacemos, quizás Dios nos castigue. Así que igual no lo hicieron y Dios no les castigó. Entonces, quizás después de ello dijeron, no, ya no lo hagamos más. Pero vinieron nuevamente los otros 6 años y ya, pues una vez más. Y no les pasó nada. ¿Sí? Y continuaban los años y no les pasó nada. Entonces quizás ellos pensaron, ya se olvidó Dios. ¿Nos ocurre eso a nosotros? Claro que sí. No nos pasó nada. Entonces pensamos, ya no nos va a pasar. Y claro, Dios no necesariamente, eh, o lo que yo no deseo es que usted piense que todavía vivimos bajo la ley. No, no, no es así. Pero Dios sigue siendo el mismo, ¿entiendes? O sea, Dios no va a olvidarse. Y 400, o sea, todos esos años, mire usted, sí, ya hemos hablado, desde alrededor de Saúl
hasta el 606, Dios no se olvidó, ¿verdad? Dios no se olvidó, sino más bien es como que se va poniendo una gota más en el vaso. Tic, 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 hasta que se llene el vaso de la ira de Dios. ¿Sí? ¿Acaso no es cierto que eso es lo que va a ocurrir también en los días de Apocalipsis? ¿Sí? Se llena, ¿no?, el vaso de la ira de Dios. ¿No? Va a ocurrir. Entonces, no, Dios no olvida, hermanos. Por eso lo mejor que nosotros podemos hacer cuando ofendemos a Dios, cuando faltamos a Dios, es en realidad decir, Padre, perdónanos. Y que seamos honestos al respecto. No que pensemos, le voy a decir que me perdone, pero voy a seguir haciéndolo. No, 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 no. No estoy diciendo que no se va a hacer nuevamente. Puede hacerse, pero no que estemos pensando, no que estemos pensando que podemos engatusar a Dios, avivar a Dios, si me permite la expresión. Voy a decirle perdón, pero lo voy a hacer nuevamente. Pero ya me limpié de lo primero. No, no, no. En realidad no te has limpiado nada. ¿Sí? Entonces, aprendamos nosotros a comprender eso, por favor, ¿sí? Ya habíamos visto que en el 1450 antes de Cristo se escribió Levítico, ¿sí? Y en el año 606 de la cautividad, ¿no? O la cautividad. O sea, pasaron desde Moisés hasta la cautividad 848 años. Dios no se olvidó de su palabra. ¿Entiendes? ¿Sí? Dios no se olvidó. O sea, no pensemos que no, Dios, ya, quizás eso ya no, ya para Dios ya no es importante. No, no. Dios no se olvidó de su palabra. ¿Sí? Y bien dice la Biblia, ¿no? Que tiene que pasar cada letra ¿no? de las cosas que dice Dios. Y va a ser así. ¿Vale? Va a ser así. Y aquí con esto vamos a ir terminando. ¿Olvidó Dios sus mandamientos o la desobediencia de su pueblo? No, no lo hizo. ¿Sí? No lo hizo. Así que tengamos nosotros presente eso. Dios no se olvida de su palabra ni de sus promesas. No lo hizo con Israel, tampoco lo va a hacer con nosotros. Y no se trata de que, ay, pero qué malo que es Dios. No, Dios no es malo. Más bien por lo que es justo es que Él va a hacer aquello que Él entiende necesita. ¿Alguna pregunta, hermanos, hermanas? ¿Alguna pregunta? Y es así como es que, Eh, mm, hermano, rapidito, hermano, es así como es que el reino del sur es llevado al cautiverio. ¿Sí? Y dicho sea de paso, y lo vamos a ver Dios mediante la próxima clase, 70 años, exactamente 70 años después, Dios comienza el regreso o el retorno. para ¿Sí? que no le caiga la cara. Hermano Eduardo, Está, eh, no se le escucha. actual estamos en obediencia del pueblo de Israel. Ya, ¿Ya? pero el Señor dio la orden, el mandato de que cada 7 años, 6 trabajen y un año descansen. Claro, correcto, En la actualidad, o si no, hace muchos años ya, no, la tierra no descansa. correcto, correcto. No es ley que descanse. Así, hoy en día, no es ley que descanse. Pero no hay una ley escrita que diga que descanse la tierra. Sin embargo, creo que le ayudaría si la hiciésemos descansar. ¿Sí? O sea, no hay ley, no es que Dios va a decir, oye, mira, ustedes no han respetado no, el séptimo año. No, no, eso es con Israel. Sin embargo, entiéndase que creo que sí se beneficiaría la tierra. ¿Ok? Pero, En esos pero, años, pero posiblemente
nadie haría caso. En esos años no existía nada de la tecnología que existe ahora, ¿no? No existía Eh, tanta tecnología, pero existía Dios. claro, claro, sino que hace muchísimos años Sino hay que los o en su defecto se dependía de. esos. Ahora ya dependemos más de la tecnología. Ujú. Hermana Claro. Melinda, hermana Melinda, hermana Melinda, ¿levantaste la mano? Sí, sin embargo, tengo entendido que los agricultores Ajá. cada cierto tiempo cambian de cosecha, o sea, Mm. producen una cosa por De sembrío. cierta cantidad de años, sí, y luego Ujú. cambian a otro para que la tierra se recupere de los nutrientes que ha perdido con la cosecha previa, ¿no? Sí, Al menos eso es lo que han ido aprendiendo, creo, con los años, de que no cierto, debe producirse siempre o sembrarse siempre lo mismo. cierto, cierto. Darle una especie de alivio. Igual se siembra, pero no lo mismo siempre, ¿no? Una especie de Ajá, alivio. y a veces buscan que sea algo que reponga a la tierra lo que con Ajá, ajá. con el otro sembrío se ha perdido. Pero no Sí, sé si qué pero, tan. pero, pero cada vez más eso se va perdiendo en razón a la tecnología, en razón a todo lo que hace que la tierra produzca más, ¿no? Y se está maltratando cada vez más. En fin, alguien más. Lo que a mí no me queda claro es, dice que no deberían en ese año cosechar, No deberían sembrar, pero tampoco pero dice no cosechar. cegar. Tampoco cosechar, porque lo que quedaba era para el pobre, para. Pero después dice que deberían de comer de lo que Es produce la tierra en ese año. Sí, sí, lo que pasa es que había como que en el sexto año me parece que se producía más, no lo suficiente como para el siguiente año. Me parece que era así, puede ser que esté equivocado, ¿no? Ujú. ¿Alguien más? Muy bien, gracias por su atención. Quisiera, antes de que nos ¿no? Despidamos, sí está bien. Hacerles una consulta, hermana. Hermana, si puedes, no sé si ya lo viste la grabación, pero si puedes detenerla.